1 de junio está ya cerca y en la campaña también ya va a la mitad para la elección judicial. Juzgadores, juzgadoras en la boleta. Seguimos platicando con quienes estarán en la boleta. En esta ocasión platicamos con Ana Quintero. Así es. Mucho gusto, Gabriel. Gracias por el espacio. Ana, ¿nos puedes platicar primero, ya has visto el formato, cuál es la experiencia profesional, académica que le pones sobre la mesa a los electores para que digan, bueno, es una buena opción Ana Quintero, vamos a votar por ella? Perfecto. Voy a empezar por mi historial académico. Soy queretana de nacimiento, entonces toda mi educación ha sido aquí en la capital. Toda mi educación fue en educación pública y a partir de la preparatoria yo ingreso a la Universidad Autónoma de Querétaro en la Prepa Sur y después en la Facultad de Derecho, donde concluyo mis estudios en 2008 y posteriormente hago 2 maestrías. Una en procesal constitucional en el Centro de Estudios de Actualización en Derecho y otra en Derecho Procesal Penal en el INDEPAC, se llama el instituto. Ahora, por lo que hace a mi experiencia profesional, Ana pone sobre la mesa, sin temor a equivocarme, la mayor experiencia en juzgados de distrito en Querétaro. Porque yo ingresé al Poder Judicial de la Federación aquí en Querétaro en enero de 2005 como meritoria. Mi primera oportunidad fue en el cargo de servicio y mantenimiento, es decir, la persona que limpiaba el juzgado. Fue una oportunidad que se me otorgó mientras yo estudiaba la licenciatura y esto me permitió pagar mis estudios de titulación de la licenciatura. Y mi primera oportunidad la tuve en julio de 2008 como oficial judicial y a partir de ahí comencé a hacer mis exámenes para poder ascender en la carrera judicial. Para poder llegar a ser actuario, para poder llegar a ser secretario, se requieren los exámenes y después de los exámenes que un titular te dé la oportunidad. Sin los exámenes, los titulares no te pueden dar la oportunidad de llegar al cargo. Yo soy secretaria desde febrero de 2012, entonces tengo aproximadamente 13, 14 años con algunas intermitencias en años previos como secretaria de juzgado, que es la persona que se dedica a realizar los proyectos de sentencia, que son los que revisan y en su caso autorizan los titulares. Por eso es que sobre la mesa pongo 14 años realizando esta actividad en Querétaro, en juzgado de distrito. ¿En qué especialidad se está postulando? Me estoy postulando en amparo civil, administrativo, de trabajo y de juicios federales en el estado de Querétaro. El nombre es muy largo. ¿Lo que le llaman mixto? Más o menos sí. En realidad es que en Querétaro están semiespecializados. Okay. Están 2 juzgados que conocen de amparo penal y habemos 7 juzgados que conocemos del resto de las materias. Correcto. Y hay uno laboral. Y uno laboral, pero este laboral se dedica a implementar lo de la reforma laboral, que son los juicios laborales que antes llevaban las juntas. Correcto. Los amparos en materia laboral los conocemos los de lo que llaman la materia mixta. Materia mixta. Muy bien. Y en la plataforma Conóceles, les piden que hagan una especie de evaluación o áreas de oportunidad o puntos en los que les gustaría dejar huellas, ¿no? 3 propuestas que, pues en materia judicial es difícil que hacer propuestas, pero siempre hay como alguna forma de dejar un sello. Claro, siempre es perfectible cualquier institución y siempre es mejorable cualquier forma de trabajo. Mi primer propuesta es la resolución de sentencias con lenguaje claro. Y esto tiene que ver porque, aunque en estos 14 años que yo he trabajado, siempre he tratado de que mis propuestas sean claras, no solo para el abogado, sino también para las personas, lo cierto es que, pues yo no era la titular del órgano jurisdiccional, entonces no puedo hablar por los proyectos del resto de mis compañeros del mismo juzgado, pero sí puedo hablar de los míos. Y entonces yo quiero proponer que, así como durante estos 14 años que he estado de secretaria, he buscado que las sentencias sean cortas, concretas, sencillas, pero con un lenguaje claro, que permita a las personas justiciables llegar y entender la sentencia sin la necesidad de que su abogado se las explique. Ojo en esto, yo no estoy proponiendo que vayan a los amparos sin necesidad de abogado,
porque si lo traducimos a alguna otra profesión es como decir que queremos curar una gripa sin ir al doctor y no sabemos si eso vaya a salir mejor o peor. Siempre se requiere del conocimiento técnico, pero esto no implica que las personas por sí mismas no puedan tener conocimiento claro de lo que está ocurriendo. Yo voy a poner un ejemplo más de YouTube, de intentar hacer una dieta sin un nutricionista, sino haciéndola con el youtuber, ¿no? Exacto. Entonces, desde mi punto de vista, decir que van a poder ir al amparo sin abogados, sí, o sea, sí van a poder ir, pero de ahí a que realmente puedan defender su derecho con la amplitud que se requiere es un tanto complicado. Ahora, hay algunas materias que la ley de amparo sí nos permite que nombremos abogados gratuitos. Entonces, desde mi perspectiva, no tiene que ver con que yo asuma la obligación de facilitar todo en cuanto a procedimientos y decirle a las partes, tienes tantos días para aquello o para esto. Pero sí tengo la posibilidad de, ya en el trámite del juicio de amparo, advertir si alguna persona es de algún grupo vulnerable o requiere una necesidad específica para decir, Defensoría Pública, nómbrame un asesor jurídico gratuito que cuenta con los conocimientos específicos en la materia para que auxilie a esta persona y pueda hacer valer su derecho de la forma más amplia en el juicio de amparo. Hace unos minutos ponía sobre la mesa experiencia en el Poder Judicial y me gustaría preguntarle algunos ejemplos de cómo esa experiencia la ha usado para proteger derechos de personas, obviamente sin reservando los nombres y los casos, no sé, díganos el chisme, pero sin los personajes. Claro, es que hemos tenido situaciones muy particulares, pero creo que de las que más me han marcado tiene que ver con menores de edad, ¿no? Menores de edad cuando en algún momento unas personas se disputaban a la menor fuera de una fiscalía, llega policía, quita a la menor y la manda a la agencia del Ministerio Público, la agencia del Ministerio Público la manda a un orfanato, bueno, a una casa hogar para que la protejan mientras cualquiera de los papás acredita tener la custodia de la menor. Los papás no eran de aquí. Y había una situación particular donde se había promovido ya un juicio, se inicia el procedimiento, inician un juicio de amparo y en su momento el juez de distrito dice, ¿sabes qué? Esta medida es acorde, está bien, no puedes estarte jaloneando a la niña en la calle y está bien la medida. Pasan los meses y la niña sigue En la casa en la hogar. casa hogar y entonces viene la mamá al amparo y en términos generales hubiésemos dicho, esa medida ya fue estudiada, pero aquí no tenía que ver con la medida ya estudiada, sino con la prolongación en el tiempo de la menor ahí resguardada porque la mamá no tenía la posibilidad de acreditar que ella tenía la custodia, porque quien tenía la custodia era el papá y el papá no venía a ver ni a la menor, ni se estaba procurando sacar a la menor de esta casa hogar. Entonces, esta experiencia te permite advertir cuando un acto, pese a que ya fue estudiado, no se trata de la misma materia, se trata de una materia distinta. Ya no es la medida como tal, sino lo que se ha prolongado esta medida y que ha tenido esta menor dentro de esta casa hogar, lejos de su familia, lejos de su entorno que le da seguridad y aparte era una menor, una niña muy pequeñita y eso generaba como mayor angustia porque cuando la mamá iba a verla, pues la niña consideraba que la estaban abandonando y la mamá no tenía posibilidad de sacarla. Entonces, esta experiencia ayuda a que traigamos a las autoridades necesarias para poder generar a base de ampliaciones de demanda, a base de mandar llamar al asesor jurídico gratuito, que ellos auxilien a la persona para que genere los espacios necesarios para que se pueda estudiar el acto que sí le permita a la mamá sacar a la menor de la casa hogar. Muchos de estas cosas, si otras personas las conocieran, podrían acudir también. ¿Qué propone para que la gente conozca más sus derechos? Que yo creo que muchas veces como ciudadanos no sabemos incluso nuestros derechos. Es un tema complicado porque en realidad no es algo no es algo que el juzgado de distrito pueda resolver. Porque un juzgado de distrito recibe alrededor en Querétaro de 2,800 o 2,900 demandas de amparo al año, más
1,800 andamos en asuntos mercantiles, y entonces decirle a un juez de distrito que resuelva estos asuntos dentro de su jornada laboral y además le dé tiempo de ir a hablar de derechos humanos a otras universidades, la verdad es que no estaríamos hablando del estudio intenso o Exhaustivo. acucioso de cada uno de los asuntos. Sin embargo, los juzgados de distrito siempre están abiertos. Los juzgados de distrito siempre tienen la posibilidad de que cualquier servidor público que lo encuentre ahí, y eso es parte de lo que yo estaría proponiendo, es que cualquier servidor público que encuentre norteada a una persona la pueda canalizar al área que mejor la pueda ayudar. Si tiene que canalizar la Defensoría Pública, que le diga dónde está, la lleve, si tiene que buscar oficialía, así. Es decir, que no sea como cuando uno va a una dependencia, sí, mira, 3 puertas allá, 2 a la derecha. Es decir, que la acompañen, porque acompañarle incluso es parte de nuestro servicio como servidores públicos. Eso por un lado. Por el otro, una forma de ayudar a que se pueda a conocer los derechos podría ser a base de invitar a las universidades o sí, que hagan recorridos dentro de los juzgados, como hacen recorridos en el Senado, como hacen recorridos en la Corte, es decir, que los maestros puedan llevar a sus alumnos a los juzgados para que conozcan cuál es la dinámica y no necesariamente tengan que ser ya jóvenes ya de universidad, sino que podamos hablar de chicos de prepa, donde están en pleno conocimiento de qué quisieran estudiar, y esto podría ser incluso una posibilidad para que ellos tengan mayor, un aspecto más amplio para conocer sobre qué Sí. hacemos en los juzgados de distrito. Orientación vocacional, ya sea para jalarlos o para espantarlos. Así ¿No? es. Con la carga de trabajo que dices es Exacto, complicado, pero ¿verdad? estando ahí, ellos pueden ver el tema del trabajo, la dinámica, la velocidad con la que se habla, pues, al menos en juzgados de distrito, estamos hablando de que una demanda se radica dentro de las 24 horas. No importa si nos llegaron 10 o nos llegó una. Todas tienen que ser radicadas a las 24 horas. O hay otras que se tienen que radicar de inmediato. Va a disculpar mi ignorancia, pero radicar quiere decir que, digamos, se abre el expediente, que Así es. ya, digamos, formalmente ya existe para el juzgado. Así es. Una vez que se presenta la demanda y es turnada al juzgado, somos 7 juzgados, entonces oficialía dice una, así. La va repartiendo según la materia, según sus reglas. Cuando llega el juzgado le da número y tiene 24 horas para que ese asunto se acuerde, ya sea que se admita, se prevenga o en su caso se deseche la demanda por alguna causa de improcedencia que se actualice. Pero en 24 horas las personas ya deben saber cuál es el sentido de su demanda. Bueno, ya se hace el acuerdo y al día siguiente se les notifica para que sepan cuál fue el sentido de su demanda. Eso de que se prevenga es, oye, te faltó un papel, Así es, tráemelo, ¿no? te Es un faltó un aviso, ¿no? requisito. Ajá. No, necesitamos saber un poco más en relación a ciertas cosas para que podamos acordar debidamente tu escrito de demanda, pues tenemos el tema de las medidas cautelares, que es la suspensión en cada juicio de amparo y dependiendo el acto que se reclama, es la posibilidad de detener el acto para que el amparo continúe con materia para ser conocido o incluso para que el acto no siga violando derechos fundamentales de las personas. La suspensión básicamente es, digamos, congélame este asunto Así es. mientras resolvemos desde el fondo. Así es. Hay una primer etapa donde con la radicación de la demanda hay una suspensión provisional y a los 5 días se lleva a cabo una audiencia que es ya con el informe, en ocasiones con constancias de la autoridad podemos advertir mayores datos para verificar si esta suspensión provisional continúa vigente, si la modificamos o si termina negándose por alguna circunstancia que no nos hayan hecho del conocimiento con motivo de la presentación de la demanda. Ay, aquí le estoy robando clase de derecho No, hombre. de gratis. En la elección, pues hay unas boletas que en su caso es la amarilla y cómo los ciudadanos, las ciudadanas pueden votar por Ana Quintero en la boleta amarilla. Así. Solo una última cosa. Adelante. Me parece que las candidatas y candidatos a jueces de distrito en materia de amparo civil, administrativa y trabajo está casi mixta. Tenemos una gran tarea y es que los jueces de distrito en Querétaro a nivel nacional tienen la mayor productividad
en cuanto a que llega la demanda de amparo y llega sentencia, tardan 53 días en promedio. Algunos jueces más rápidos, otros tardan un poco más, pero al tener el primer lugar a nivel nacional, tenemos una gran responsabilidad. Entonces no podemos llegar a ver si sé. Tenemos que llegar porque sabemos hacerlo. O sea, 2 meses desde que les llega el escrito de la demanda hasta que se resuelve, en promedio. En promedio, estas son estadísticas oficiales del Consejo de la Judicatura a disposición de cualquiera de las personas, y ahí mi reconocimiento para los actuales titulares que tienen a Querétaro en esta posición con la mayor productividad a nivel nacional. Y entonces, insisto, los que queremos aspirar a este cargo no podemos llegar porque tenemos un sueño de ser jueces, sino porque sabemos hacerlo. Ahora sí, La boleta es esta. decía el clásico, no venía preparado, ¿no? No venía preparado, pero aquí está. Ok. Lo primero que me gustaría decirle a las personas Ajá. es que en cada boleta no hay un solo voto. Ujú. En la boleta de Querétaro para jueces de distrito hay 8 votos. Ok. Entonces, si ustedes ya vieron una candidata que les parece buena, pues tienen que buscar otra, porque tendrán que ser 2 mujeres en materia de amparo civil, administrativa y de trabajo y de juicios Ujú. federales, y 2 hombres. Es decir, para este cargo son 4 los candidatos que tienen que elegir, pero por el tema de equidad tienen que ser 2 hombres y 2 mujeres. Correcto. Y así el resto de las materias son 8 candidaturas, y entonces del lado derecho están los hombres, del lado izquierdo estamos las mujeres. Ana está en el número 9 y solo es relacionar el color del renglón donde está Ana con los cuadritos de arriba. Ajá. Y eso es todo. Y poner el 09 completo. 09, exacto, 09. Básicamente tiene que ser clara la indicación de las personas que digan sí aquí, porque tenemos que ser también abiertos a que tal vez haya personas que no tengan una buena escritura, pero con que marquen claramente cuál es su candidata, eso entiendo el INE le va a bastar para poderlo tomar como voto válido. Correcto. Y acá nos dicen, hay un tutorial de Así es. los cargos a elegir, que son 4 de amparo, 1 de laboral. Una laboral, exacto. Aquí es un tanto confuso porque viene el cuadrito laboral en mujeres y el cuadrito laboral en hombres. Ajá. Y en realidad, en esa candidatura en específico, solo tienen que emitir un voto, no tienen que votar en las 2 listas. Ajá. El resto de las candidaturas sí, porque vienen, por ejemplo, 3 para penal, y entonces aquí pusieron 2 en mujeres y 1 en hombres. Ajá. Entonces, de la de hombres, una podría quedar vacío si, por ejemplo, escogemos una mujer en lo laboral. Exacto. O en este lado de mujeres podría quedar uno vacío si escogen al hombre en la de laboral. Así es, porque esta boleta en específico trae 8 votos. 8 votos, pero trae 9 casillas. Así es. Ok, bueno, es bueno saberlo porque yo me iba a ir de largo llenando todos los cuadritos disponibles. Sí, ese es un tema pues un tanto complicado, porque se requieren las reglas claras para que no se anulen sus votos, porque definitivamente un voto anulado es un voto en contra del candidato que tú consideras que es el bueno. Uy, y bueno, siempre pregunto al final, eso que nos platica, por ejemplo, con la anécdota, la historia de esta niña que estaba como arma arrojadiza entre sus papás, pues nos da a entender la importancia que tienen los jueces. ¿De qué otra forma podemos motivar a la gente que se levante el domingo 1 de junio y vaya a votar? Pues ahí les van 2 discursos. Definitivamente todos sabemos que esta reforma tiene dividido al país. Entonces, para aquellas personas que votaron para darle mayoría a quienes hoy nos tienen en esta circunstancia, les diría, validen lo que dijeron sus diputados y senadores. Ellos dijeron que era decisión de los mexicanos elegir a jueces, magistrados y ministros. Entonces salgan y voten y validen lo que ellos dijeron, porque esta elección es demasiado cara como para tirar el dinero a la basura y no ir a votar. Ahora, por las personas que están en contra de la reforma, yo los invitaría a votar, porque el tema tiene que ver que, nos guste o no, esto hoy es norma vigente. Hoy por hoy no hay otra forma de conseguir jueces, magistrados y ministros, y sería lamentable que por enojarnos y cruzarnos de brazos y no votar, dejemos al país en manos de unos pocos. Pues breve y contundente. Muy bien. Agradezco mucho este tiempo para conocerla, Ana.
conocer su visión de cómo es la impartición de justicia, una breve clase y esta invitación para que la gente se anime a ir a votar el 1 de junio. Así es. Esperemos que el 1 de junio haya sido de utilidad la proporción de mi información y sin importar por quién vayan a votar, salgan a votar, sea o no sea por mí, ejerzan su derecho porque ya es norma vigente. Y en caso de que sea por usted, es 09 boleta amarilla. Exacto. Si es por mí, 09 boleta amarilla. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias también.